A continuación presentamos video del curso de genética sobre la reproducción celular. El ciclo celular es el periodo de tiempo que demora la célula en realizar una división hasta el inicio de la siguiente. Los procesos de división celular que tienen relación con este ciclo son la mitosis y la meiosis. Aspectos relevantes sobre la división celular. El siguiente esquema muestra los elementos más relevantes implicados en la regulación del ciclo celular. Componentes reguladores. El ciclo celular es controlado por un sistema que vigila cada paso realizado. La célula comprueba que se cumplan las condiciones para pasar la etapa y si estas condiciones no se cumplen, el ciclo se detiene. Existen 4 transiciones principales. Paso de G0 a G1, comienzo de la proliferación. Transición de G1 a S, iniciación de la replicación. Paso de G2 a M, iniciación de la mitosis. Y avance de metafase a anafase. Los genes que regulan el ciclo celular se dividen en 3 grandes grupos. Primero, genes que codifican proteínas para el ciclo. Segundo, genes que codifican proteínas que regulan positivamente el ciclo. Tercero, genes que codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo. Orígenes de replicación. Zonas de la molécula de DNA donde comienza el proceso de replicación. Hay varios orígenes de replicación por cada cromosoma, entre ellos metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Estos se pueden apreciar en el siguiente esquema. La etapa fundamental del ciclo celular de la célula eucariótica es la mitosis. En los organismos unicelulares, la mitosis es el modo de reproducción asexual. En los organismos multicelulares es el medio por el cual el organismo crece a partir de una sola célula y también por el que los tejidos lesionados se reponen y reparan. Tanto en animales como en vegetales, la mitosis se caracteriza por presentar 5 fases: profase temprana, profase tardía o prometafase, metafase, anafase y telofase. Profase. Se caracteriza por la migración de los centrosomas hacia los polos, formación del aparato mitótico, inicio de la condensación de la cromatina, el nucleolo se desintegra para formar nuevos ribosomas y el núcleo se observa de mayor tamaño. En prometafase o profase tardía ocurre la desintegración de la membrana nuclear y la unión de los cinetocoros con los microtúbulos del aparato mitótico. Metafase. En metafase, todos los cromosomas dobles se localizan en el plano ecuatorial debido a la tensión que producen los microtúbulos asociados a los cinetocoros. Anafase. En anafase, los centrómeros se separan simultáneamente en todos los pares de cromátidas. Los cinetocoros y las cromátidas se separan y comienzan su migración hacia los polos. El cinetocoro siempre precede al resto de la cromátida o cromosoma hijo, como si estuviera alado por las fibras cromosómicas del huso. Telofase. Los cromosomas comienzan a desenrollarse y se vuelven cada vez menos condensados, mediante un proceso que en cierta forma es inverso a la profase. La citocinesis. Es el proceso de clivaje y separación del citoplasma. Puede producirse simultáneamente a la anafase y telofase o en una etapa posterior. Durante la citocinesis, los distintos organoides citoplasmóticos se distribuyen equitativamente en ambas células hijas. La meiosis es un proceso de división celular por medio del cual se obtienen los gametos o células sexuales, tanto masculinas como femeninas. Es un proceso que se caracteriza por presentar 2 divisiones continuas. En la primera división, meiosis 1, se presenta una reducción de material genético, por lo cual se conoce como una división de tipo reduccional. Y la segunda división, meiosis 2, se conserva el material genético, por lo cual se le conoce como una división de tipo conservativo. Mediante este proceso se obtienen 4 células haploides por cada célula diploide que entra en división. Meiosis 1. En la meiosis 1, la fase más larga y compleja es la profase 1, dividida en 5 subfases, debido a los cambios que se han reconocido en los cromosomas. Las fases son: A. Leptonema. Se caracteriza porque las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado se unen por la presencia de una proteína que forma un elemento lateral que luego permitirá el reconocimiento con el cromosoma homólogo. B. Sigonema. Los cromosomas homólogos se alinean y aparean de una manera altamente específica. Este proceso es llamado sinapsis.
C. Paquinema. Los homólogos se aparean íntegramente, en toda su longitud. Los cromosomas se visualizan más cortos y gruesos debido al alto grado de espiralización. Cada unidad es ahora una tétrada, compuesta por 2 homólogos, es decir, 4 cromátidas. Las 2 cromátidas de cada cromosoma se denominan cromátidas hermanas. D. Diplonema. Se inicia la separación de los cromosomas homólogos y se hacen visibles los quiasmas, regiones en los cromosomas que evidencian el intercambio de material genético. E. Diacinesis. La contracción de los cromosomas llega a su máximo. Los cromosomas homólogos siguen unidos por los quiasmas, que ahora se ubican en los extremos. Terminalización de los quiasmas. Metafase 1. En la metafase 1, los homólogos unidos como en diacinesis se asocian por sus centrómeros a las fibras de luz, ubicándose en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 1. Se presenta separación de cromosomas homólogos dirigiéndose a los polos de la célula. Telofase 1. En la telofase 1 se construyen las membranas nucleares alrededor de los 2 núcleos hijos y se produce la citocinesis. Los cromosomas se descondensan y puede ocurrir un corto periodo de reposo, intercinesis, sin replicación del material genético. Posteriormente se inicia la meiosis 2, con las mismas características de una mitosis, excepto que no va precedida por una duplicación del ADN, dando como resultado 4 células haploides con material genético diferente. Al comienzo de esta división, los cromosomas pueden haberse dispersado un poco, pero vuelven a condensarse. En la profase 2 se organiza nuevamente el uso acromático. Los cromosomas se unen a las fibras del mismo por sus centrómeros. En la metafase 2, los cromosomas, cada uno formado por 2 cromátidas, se ubican en el plano ecuatorial. En la anafase 2, igual que en la anafase mitótica, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan migrando hacia los polos distintos de la célula. En la telofase 2 se desorganiza el uso acromático. Se forman las envolturas nucleares. Ahora hay 4 núcleos hijos, cada uno de los cuales tiene la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora. La citocinesis ocurre del mismo modo que tras la mitosis. División de células germinales por meiosis. La división meiótica forma parte del proceso general de formación de gametos o células sexuales haploides, a partir de células germinales primordiales, que son diploides, al igual que las células somáticas, en el proceso conocido como gametogénesis. Gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de división celular por medio del cual se producen células altamente especializadas para la fecundación. Este tipo de células se conocen con el nombre de gametos y pueden ser de 2 tipos: gametos masculinos, los cuales son producidos por medio de la espermatogénesis, y gametos femeninos producidos por medio de la ovogénesis. Con la anterior presentación se puede dar un repaso por las diferentes fases de la división celular y comprender su importancia dentro del estudio de la genética. Muchas gracias.